Buenas tardes, mi nombre es Jordan Enrique Mencía Valeriano, de la clase de máquinas 1 y mi tema es el motor de ese imanes permanente. Primero que nada quiero aclarar algunas cosas sobre este tipo de motor. Es que su nombre lo dice, como su nombre lo dice, es un motor de DC cuyos polos están hechos de imanes permanentes. Y puesto que no requiere de un circuito de campo externo, no sufre las pérdidas en el cobre del circuito de campos asociados a los motores de esa derivación. Y lo comparo con el de derivación porque es su análogo y se usan las mismas técnicas para estudiarlo que se usan para el motor de DC derivación. Eh, Esta es la comparación de las curvas de magnetización para un material ferromagnético utilizado en los demás motores y para un material adecuado para utilizarlo en imanes permanentes. Como vemos, la desventaja que tiene el de imanes permanentes para con los demás tipos de motores es la pérdida por curva de histéresis, dada porque como es un imán que va a estar permanente, se necesita que su magnetización sea prolongada y buena y que no se vaya a desmagnetizar por la fe inducida en el rotor. Esto, esto debe una pérdida, esto lleva a una pérdida por curva de histéresis, que es la área bajo la curva que se forma aquí, que yo tengo en anaranjado, por la densidad de flujo residual y la intensidad de magnetización coercitiva, que no se da en los otros tipos de motores de derivación, serie, etcétera, que es bastante pequeña, porque podemos controlar su flujo a través de su corriente. En este caso no. En este caso el flujo será constante, igualmente la corriente, pero la de campo. Pues la de rotor sí se puede, dependiendo del flujo que va a tener nuestro imán que va a estar en nuestro estator. Algunas de las ventajas del motor DS de imanes permanentes son que son menos costosos, más pequeños, más sencillos y son de mayor eficiencia que los motores de DC correspondientes a los electromagnéticos, a los de campo electromagnético separado o en serie. En una máquina de imanes permanentes, el flujo polar es igual al flujo residual en los imanes permanentes. Si la corriente del inducido es muy grande, hay cierto riesgo de que la FEN del inducido desmagnetice los polos, que es lo que se ve en esta gráfica, y reduzca y reoriente de manera permanente el flujo residual que tiene. La desmagnetización también puede ser provocada por el calentamiento excesivo que se puede presentar durante periodos prolongados de sobrecarga. Además, los materiales que se utilizan en este tipo de motor en específico son físicamente más frágiles que la mayoría de los aceros normales que se pueden producir mediante aleaciones y etcétera para estos otros tipos de motores. Y por ello los requerimientos físicos de este motor, del par de motor, serán menores. También podríamos agregarle a todo esto que no se puede crear o no se puede tener el mismo, o sea, estos son más eficientes, pero estos van a producir más par en el eje en el eje del motor. Esto debido a que básicamente aquí podremos agregar cierta corriente para que nos cree cierto flujo, superando el torque que nos daría uno que no podemos variar la corriente por su flujo constante. Entonces, y básicamente un motor de imanes permanentes es la misma máquina que un motor de esa derivación, a excepto que el flujo en el de imanes permanentes es fijo, por lo tanto no es posible controlar la velocidad del motor cambiando la corriente o el flujo de campo en este caso. Entonces lo que se puede hacer para controlar la velocidad de estos motores es el control de voltaje o el control de resistencia, ambos en el inducido.
en el rotor del, en el rotor del motor. Vamos a proceder con el ejercicio. Nos dice que se probó un motor de DC en derivación de 300 caballos de fuerza, 440 voltios, 560 amperios y 863 revoluciones por minuto, y se obtuvieron los siguientes resultados. Prueba de rotor en bloqueado. El voltaje de armadura es de 14.9, incluyendo las escobillas. La corriente de armadura es de 500 amperios. El voltaje de campo es de 440 voltios. Y la corriente de campo 7.52 amperios. Suena extraño que haya corriente de campo ya que son imanes, pero se hace la analogía de que el imán permanente se trata como uno en derivación, pero con la corriente constante. Entonces por eso la corriente no cambia en ambas mediciones, en vacío o con el motor bloqueado. Después se dice que se prueba en vacío el voltaje de armadura, el 440 voltios. La corriente de armadura es de 23.1 amperios, incluyendo las escobillas. La corriente de campo no cambia y la velocidad es de 863 revoluciones por minuto. También nos pregunta cuál es la eficiencia de este motor en condiciones nominales. Aparte de eso, el enunciado nos dice que suponga que la caída de voltaje en las escobillas es de 2 voltios y que las pérdidas en el núcleo determinadas a un voltaje de armadura igual al voltaje de armadura bajo la plena carga, y las pérdidas de carga perdida son el 1% de la carga completa. Entonces lo primero que debemos de hacer es proceder a buscar la resistencia de armadura, que la resistencia de armadura es igual al voltaje de armadura sobre el voltaje de armadura sobre la corriente de armadura. Esto es igual a 14.9 voltios sobre 500 amperios, que nos da 0.0298 ohmios. Bajo condiciones sin carga, el núcleo y las pérdidas mecánicas en conjunto, es decir, todas las pérdidas en la rotación de este motor, es igual al producto de las tensiones internas, o sea, AE y la corriente de armadura IA. Entonces, ya que esto no es una potencia de salida del motor en condiciones sin carga, las pérdidas rotacionales se dan en velocidad nominal. Se pueden y las encontramos de la siguiente manera. Vemos que el EA, el voltaje inducido, igual al voltaje de armadura menos el voltaje en las escobillas menos la corriente de armadura por la resistencia que encontramos anteriormente. Esto va a ser igual, ya sustituyendo los datos de un solo para no perder tiempo, igual a 437.3 voltios. También la potencia en el rotor, o sea, la potencia convertida, va a ser igual al voltaje inducido, EA, que acabamos de encontrar, por la corriente en armadura, que esto va a ser igual, sustituyendo los datos como lo dije antes para no perder tiempo, igual a 10.1 kilowatts. Después procederemos a buscar
nuestra potencia de salida, nuestra potencia de entrada en el motor, que eso va a ser igual al voltaje total, o en terminales, perdón, por la corriente en la carga, que eso va a ser igual a 440 voltios por 560 amperios, que nos da un total de 246.4 kilowatts. La potencia de salida va a ser igual a todas las potencias. Va a ser la suma de todas las potencias, perdón. La potencia de entrada menos la potencia por pérdidas en el cobre, que en este caso, al ser un motor de imanes permanentes, es 0, menos la potencia convertida, que es la del rotor, menos la potencia en la escobilla, menos las potencias diversas, podríamos decir. Que es, las potencias en el cobre nos dan un valor de 0, como había mencionado. Entonces vamos a calcular las potencias en la escobilla. La potencia en la escobilla va a ser igual al voltaje en la escobilla por la corriente de armadura, que esto va a ser igual a 1.12 kilowatts. Entonces ya tenemos nuestra potencia de entrada, la potencia en la escobilla y la potencia convertida. Las potencias diversas nos las da el ejercicio. Nos la da el ejercicio. O se podrían calcular también. Y son de las potencias diversas son igual a 2.46 kilowatts. Entonces, haciendo la suma, nuestra potencia de salida sería igual a nuestra potencia de entrada, que es igual a 246.4 kilowatts, más nuestra potencia convertida, que es igual a 10.1 kilowatts, la potencia en la escobilla 1.12, y las demás, perdón, tengo una resta, que son igual a 2.46 kilowatts. Esto nos da un total de 232.72 kilowatts, por lo que nuestra eficiencia en el motor será igual a la potencia de entrada sobre la potencia de salida, perdón, la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100%. Esto es igual a esto es igual a los 206 kilowatts, que no, perdón, 232.72 sobre los 446, los 246.4 kilowatts, que nos da que nos tiene motor por 100%. Esto es igual a una eficiencia
del 94.45%, que cabe resaltar que es una eficiencia bastante alta dado que el motor es de imanes permanentes. Esto fue todo, gracias.